agradezco la invitación que me hacen para participar en la apertura para la conformación de la Conferencia Nacional de Legisladoras por la Igualdad de Género y comparto con ustedes la preocupación en torno a los retos legislativos que aún se tienen a fin de posibilitar la igualdad de género. Según información del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, en 2015 se registraron casi 130,000 casos de violencia contra ellas. El tipo más común de violencia perpetrada en contra de la mujer es la de índole psicológica, con más de 60% de los casos registrados. De igual manera, se señala que el principal agresor suele ser un familiar en un casi 85%. La violencia extrema contra las mujeres son los feminicidios. En México, cada día se asesinan en promedio a 7 mujeres, lo que al año suma más de 2,600 homicidios. Estos datos son muestra de la ineficacia de las políticas públicas para erradicar esa violencia que es cada vez más atroz. La violencia en contra de las mujeres es un tema del cual no hemos logrado desprendernos, pese a los esfuerzos de organizaciones civiles, legisladoras y organismos internacionales que se han sumado para su erradicación. La espiral de discriminación y violencia contra las mujeres solo puede detenerse cuando el Estado actúe con determinación y firmeza, no solo contra quienes la ejercen como práctica cotidiana, sino también para transformar los factores estructurales que la alimentan y reproducen, como son la desigualdad, la cultura patriarcal, el machismo y la misoginia. El problema es mayúsculo, su atención pasa por el establecimiento de medidas legislativas y de políticas públicas de prevención, atención y sanción, entre las que se encuentran la protección y justicia para las mujeres víctimas de violencia. Esta violencia se ejerce todos los días y en todos los ámbitos, constituye la manifestación concreta de la desigualdad y la discriminación por razones de género. Es una de las violaciones de derechos humanos más recurrentes y generalizadas en el mundo. Pasa por el derecho a la seguridad, la integridad, la libertad y la dignidad de la persona. La violencia contra las mujeres y las niñas nos lastima a todos y a todas. A esta grave problemática se suma el abuso sexual, el cual afecta a cientos de niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe. En México, los datos son alarmantes. De acuerdo con datos de la OCDE, nuestro país es primer lugar a nivel mundial en abuso sexual de menores de 14 años. De acuerdo a los registros, el 77% de las víctimas son niñas con un promedio de edad de 5,7 años. La ONU, por su parte, ubica a México en el 5º lugar mundial en lo concerniente a comercio sexual infantil. Al menos 250,000 niños y niñas adolescentes están en esa actividad. Asimismo, México es catalogado como país de origen, tránsito y destino de víctimas de explotación sexual, siendo el de mayor crecimiento la modalidad de turismo sexual infantil, principalmente en Acapulco, Cancún, Tijuana y Ciudad Juárez. Organismos internacionales señalan a México como el primer lugar mundial en pornografía infantil. Se han detectado más de 12,000 cuentas en Internet donde se exhiben imágenes de explotación sexual a menores de edad. La prevención y sanción del abuso sexual infantil son los instrumentos que el Estado está obligado a implementar para combatir y erradicar ese flagelo. Sin duda, estas serán algunas de las problemáticas que deliberarán en estas reuniones. De sus conclusiones y propuestas estaremos al pendiente, las cuales asumiremos como propias. Como ciudadano y legislador, considero que una política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres por razones de género debe ser asumida como prioridad del Estado mexicano en su conjunto, para lo cual se deben sumar esfuerzos desde todos los ámbitos, en los 3 órdenes de gobierno y en los congresos estatales y federal. Les reitero nuevamente mi agradecimiento por su invitación, deseándoles en los trabajos el mejor éxito que seguramente se alcanzará. Muchísimas gracias.